Bueno, la doctora Lucila Murgas es la presidenta de Naturgas, la entidad que agremia a las diferentes empresas que prestan el servicio de gas natural en Colombia. Y hoy, pues, nos acompaña acá en Tunja. Vinieron a adelantar un foro precisamente acerca de la transición energética en nuestro departamento, ese cambio que se debe dar, que se ha dado y que tanto se ha venido promocionando desde el mismo gobierno nacional, pero que han venido a explicarnos de qué se trata esa transición energética y qué tan importante es el departamento de Boyacá en esa transición, doctora Luz Estela. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy complacida de tener estas conversaciones que son de interés nacional, pero que se construyen desde las regiones, aquí desde Tunja para todo el departamento Sí, de señora. Boyacá. Sin lugar a dudas, cada departamento tiene un potencial de recursos Ujú. energéticos que puede apalancar la transición energética, descarbonizando rápidamente algunos sectores que son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Y el gas natural que se produce en Boyacá, así como los distintos usos del gas natural que hoy en día se están aplicando en Boyacá, yo creo que pueden ser fundamentales para contribuir con ese propósito de migrar a energías más limpias, pero también de reducir emisiones. Lo es, por ejemplo, el caso de la masificación del servicio. En muchas familias hemos sustituido el uso de leña, que además de tener un impacto en otras dimensiones, como lo puede ser, por ejemplo, la salud por el humo que inhalan principalmente mujeres que ejercen cocción, también resulta ser una alternativa y un antídoto contra la deforestación, Sí. precisamente por la tala de los árboles que se requiere para la leña para cocción. Hemos logrado ya conectar a 274.000 usuarios en el departamento, y de esos casi de estratos 1 y 2, podemos decir que casi el 85% pertenecen a Mm. estos estratos. Entonces ahí contribuimos, uno, reduciendo pobreza energética; dos, reduciendo emisiones asociadas a la cocción con leña, pero también evitando la deforestación, y con todo ello, sin lugar a duda, adelantando ese proceso de transición energética en el departamento. Lo segundo es, en términos de movilidad, el departamento está creciendo. Ya hay más de 7.300 conversiones de vehículos que sustituyeron el uso de gasolina por gas natural vehicular, y el sector transporte en Colombia representa alrededor del 12% del total de las emisiones del país. Ujú. Luego, el gas natural puede en el corto plazo reducir emisiones de este sector, contribuyendo a cumplir los compromisos del cambio climático, pero también a mejorar la calidad del aire. Tenemos un gran reto en materia industrial. Si bien es un país productor de carbón, la sustitución de algunos hornos que utilizan carbón, como puede ser, por ejemplo, en la producción de cerámica o en Sí. Ráquira, que acabábamos de hablar hace un momento de un ejemplo o un caso de éxito en el que hubo ya una sustitución de unos hornos por gas natural, pues también podemos ahí contribuir con la transición energética. Claro. Y hay unos ejemplos maravillosos en los que el departamento no se ha quedado por fuera, que es en el desarrollo de proyectos de biogás y de biometano. Ya tenemos en Puerto Boyacá un proyecto en una escuela rural donde beneficiamos a 600 estudiantes con el biogás o con el gas que se captura de los residuos que deja la misma escuela. Basuras, aguas residuales, de ahí se captura un gas, y ese gas se transforma bien sea en energía eléctrica para el consumo de la escuela o también en gas para la cocción. Tenemos otros proyectos pilotos que también están andando, pero por supuesto apostarle al biogás y al biometano es apostarle a los gases renovables y con ellos contribuir a acelerar la transición energética. Cierto error, cierta equivocación al decir o al pensar que esa transición energética solo se puede hacer de unos combustibles a otros, es decir, de esas energías de alguna manera que se utilizan hoy en día solamente a energía solar, a energía eólica, sin La, tener en cuenta, Lo, digamos, lo, lo primero es que para que la transición energética en un país como Colombia pueda materializarse, hay por supuesto que aprovechar los recursos naturales que tenemos. El gas natural es un recurso que es de bajas emisiones, por eso es clave para poder acelerar ese proceso. Pero los otros recursos naturales de los que tenemos disponibilidad debemos aprovecharlos precisamente para obtener recursos que nos permitan ujú. incrementar la capacidad de generación de energías renovables, en este caso proveniente del sol y del viento, pero también de gases renovables como lo es el biogás, el biometano y el hidrógeno. Cuando hablamos de transición energética hablamos de energía y de gases renovables, Ok. y yo creo que allá hay que apostarle, pero que hay que aprovechar lo que tenemos.
De lo que tenemos también, por supuesto, podemos reducir emisiones aplicando tecnologías de reducción de emisiones. Para eso tenemos que crear política pública en el plan de desarrollo territorial, a través de los acuerdos del Consejo, de la Asamblea, podemos crear incentivos que impulsen a las empresas situadas en el departamento a invertir en estas tecnologías de reducción de emisiones para que el departamento, por supuesto, también pueda ser uno de los departamentos líderes en materia de reducción y con eso contribuir a los compromisos de cambio climático que tiene Colombia a nivel internacional. Hay exploración de petróleo, hay extracción de petróleo en Boyacá, en diferentes partes, en Cubará, en Puerto Boyacá, incluso en Corrales, pero también se podría sacar gas de estos sitios. También producimos gas en Boyacá Sí, y de hecho el gas que consumimos en el departamento, los hogares, los vehículos, algunas industrias que también utilizan gas, parte es gas producido aquí en el ok. departamento de Boyacá y otra parte viene del departamento del Meta, Ujú. del campo de producción cusiana, que es uno de los principales campos de producción del país. Doctora, la hemos visto a usted una y otra vez haciendo anuncios, la invitan a entrevistas para consultarle, como que ese miedo que ha empezado a tomar cada vez más fuerza y es de pronto ese desabastecimiento de gas que se puede dar, ese llegar a tener que hacer de alguna manera el racionamiento, ¿se puede llegar a dar? ¿Cómo está la situación en este momento? Durante 45 años, la demanda de los hogares, de los comercios, de los vehículos y de las industrias en Colombia han consumido gas producido en el país. Sin embargo, de acuerdo con las cifras del gestor del mercado, que es la organización que consolida y publica todas las transacciones de compra y venta de gas, el gas local en firme ya no es suficiente para cubrir el 100% de esta demanda, Ujú. que la denominamos demanda esencial, porque es hogares, vehículos y comercios, y de la demanda industrial. Eso nos obliga a tener que importar gas natural para evitar suspensión, racionamientos o interrupciones en la prestación del servicio. Hemos perdido la autosuficiencia para este segmento de la demanda por ahora, pero Colombia tiene un potencial de reservas de gas natural que nos permitiría retomar la autosuficiencia y extenderla por décadas ubicados en el Mar Caribe. Proyectos de exploración y producción cuyo potencial equivale en casi al 85% de la demanda total nacional, que nos permitiría, como lo digo, retomar la autosuficiencia que hoy estamos perdiendo. Y se está haciendo en la medida, digamos, de lo que se tendría que hacer, se está haciendo esa exploración, se está haciendo la extracción. En el mar, la actividad de exploración toma tiempos distintos Ujú. a la operación en áreas continentales o en tierra y en su momento creamos una regulación que nos permitió traer a inversionistas a Colombia con mucha experiencia, con altos estándares en materia técnica y ambiental, expertos en desarrollar proyectos costa afuera. Es el caso de Petrobras, que Brasil, que es la compañía de petróleo y gas brasilera, que tiene toda su operación costa afuera en el mar. Es el caso de Shell, que también tiene experticia en esto, de Oxy. Y el proyecto más cercano que nos podría agregar moléculas de gas hasta el año 2029 es el que hoy opera Petrobras en asociación con Ecopetrol, que está en aguas profundas en el Mar Caribe y requiere, ya existiendo el descubrimiento porque se realizaron Sí. las actividades exploratorias y las perforaciones de pozos a que hubo lugar, se requiere ahora construir un gasoducto que nos permita conectar el campo de producción en el mar con las instalaciones en tierra que están en el municipio de Manaure, en el departamento de La Guajira, Ujú. porque ahí es donde va a estar la infraestructura del tratamiento del gas para poderlo inyectar al sistema de transporte de gas en Colombia. Y se espera que si el cronograma de ejecución de esos proyectos se da en tiempo, solo hasta el 2029 podamos contar con ese gas. ¿Qué implica la construcción del gasoducto? Implica que hay que hacer consultas previas, obtener licenciamiento ambiental y la construcción misma puede tardar entre 2 a 2 años y medio. Es decir, que necesitamos el acompañamiento del gobierno nacional, el acompañamiento de las autoridades locales para poder tener un muy buen acercamiento con las comunidades de la zona, también comunidades pesqueras, que nos permita obtener esas consultas previas y el licenciamiento ambiental a más tardar en diciembre del 2025.
de tal manera que Petrobras pueda salir a contratar la construcción del gasoducto y que el mismo tarda 2 años y medio para que podamos tener ese gas y contar con ese gas en el 2029. En su momento se había dicho que se iba a importar gas de Venezuela, y cuando digo su momento, hace 2 años, y en ese mismo instante usted dijo no hay posibilidad de que se haga eso porque simplemente el oleoducto no está funcionando, el gasoducto no funciona, habría que revisarlo, y hoy 2 años después no se ha importado. ¿Se va a importar? ¿Se va a lograr traer gas de Venezuela? La opción de Venezuela no tiene viabilidad jurídica Ujú. porque PDVSA tiene unas sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos que lo restringe a que Ya. comercialice o tenga negociaciones o acuerdos comerciales con compañías que además coticen en cualquiera de las bolsas de Estados Unidos. En el caso nuestro, Ecopetrol cotiza en la bolsa de Nueva York y tiene la restricción de contratar con PDVSA. Ecopetrol en su momento solicitó una autorización para que levantaran de manera temporal esa restricción y poder traer a través del gasoducto, que como tú muy bien lo dices, necesita recuperarse porque no se utiliza desde el año 2015, pero a la fecha no hemos recibido la autorización y pues llegó las elecciones en Venezuela, vienen las elecciones de Estados Unidos y probablemente esa viabilidad jurídica no se dé en tiempo como para poder importar en el inmediato corto plazo gas desde Venezuela. Pero sí se va a tener que importar gas. De hecho, ya se importa, pero digo, se va a tener que aumentar esa cantidad de gas que se importa, y eso va a llevar a que suba el precio, va a subir el precio del gas domiciliario, de la persona que abre su llave en la cocina y que finalmente, en medio de esta pugna que hay, en medio de, digamos, de esta estigmatización, si se quiere, de alguna manera, ¿van a tener que pagar más los usuarios? Bueno, entonces Colombia importa gas natural desde el año 2016 con el exclusivo fin de respaldar la generación eléctrica cuando hay fenómenos del Niño, que no podemos generar energía suficiente para la demanda desde las fuentes hídricas. Hoy en día Colombia genera energías en un 70% con agua, pero cuando hay épocas de sequías, las térmicas a gas brindan el respaldo y eso es lo que ha permitido que no tengamos apagones y que no tuviésemos apagones en el último fenómeno del Niño. Lo que nunca había pasado en Colombia, como lo expliqué hace un minuto, es que el resto de la demanda, hogares, comercios y vehículos y también industria, consumieran gas importado, pero ante los faltantes de gas que tenemos y se materializan el 1 de diciembre, nos vemos obligados a importar. ¿Cuál es el impacto que eso va a tener en la tarifa del usuario final? Estará determinado por las cantidades que efectivamente terminemos importando. Si del total de los faltantes, que para el 2025 equivale al 12% de la demanda total nacional, llenamos esos faltantes 50% con gas importado y 50% con gas que se pueda producir de aquí al otro año de algunos descubrimientos en áreas continentales, sobre todo en la costa atlántica, que se desarrollen rápidamente y puedan agregarnos gas. Si llenamos esos faltantes, 50 con importado y 50 con gas local, el incremento en la tarifa al usuario final promedio nacional puede estar entre un 20 y un 25%. Si el 100% de los faltantes los llenamos con gas importado, el incremento de la tarifa al usuario final promedio nacional puede estar entre un 30 y un 35%. No. Ya, para terminar, doctora Luz Estela, usted pronunció dentro de su discurso, dentro de las palabras en el foro, en 3 oportunidades, la frase "no dejemos apagar la llama del gas natural en Colombia". ¿A qué se refiere? Explíquenos esa frase que utilizó usted en su discurso. Nos referimos a que Colombia, para poder cumplir con sus objetivos de transición energética, necesita más gas, no menos gas. Necesitamos acelerar los proyectos de exploración y producción, tanto en tierra como costa afuera, para mantener seguridad energética, para no tener que depender del gas importado de otros países. Y asimismo mantener confiabilidad en la prestación del servicio sin interrupciones y a precios asequibles. Recordemos que el servicio público de gas natural es el servicio que históricamente han pagado, ha sido el servicio público más barato que hemos pagado los colombianos. Hoy en día representa el 1% del total de la canasta de consumo de un hogar pobre y eso lo hemos tenido, ese privilegio, porque hemos sido autosuficientes para esa demanda. Razón por la cual
esa condición de ser el energético más económico, de ser un recurso de bajas emisiones, lo convierte en un recurso clave para acelerar la transición energética. Si a través de la política pública dejamos apagar la llama del gas, no desarrollando los proyectos y manteniendo la seguridad energética que hemos tenido hasta ahora, pues probablemente no vamos a poder cumplir con el objetivo de acelerar la transición energética y reducir pobreza energética en Colombia. Hoy, 9.6 millones de colombianos son pobres energéticos, es decir, que no tienen ni acceso a energía eléctrica o a gas, o que tienen acceso a energía eléctrica pero no es de buena calidad, o que no tienen acceso a una estufa, a una nevera para poder beneficiarse de los servicios de la energía. Entonces tenemos un gran reto por reducir pobreza energética y el gas natural es fundamental para lograr ese propósito. Doctora Luz Estela, muchas gracias y siempre bienvenida por Boyacá. A ustedes mil gracias por abrirnos las puertas de su departamento. Muchísimas gracias por también nutrirnos con todo ese potencial que tiene el departamento para contribuir con la transición energética y por supuesto por confiar en el gas natural, que es un recurso seguro, que es un recurso confiable, el más económico y de bajas emisiones para cumplir estos propósitos frente al cambio climático.